todos, qué gusto recibirlos. Soy Alejandra Jasso de Potential Achieve Labs y hoy vamos a hablarles de un tema que está transformando cómo contratamos, evaluamos y entendemos el talento. La psicometría moderna y las competencias reales rumbo al 2026. Así que les va a interesar muchísimo este webinar. Quiero empezar primero con dos reflexiones. ¿Cuántas veces han contratado a alguien que parecía perfecto, pero en 2 meses te arrepentiste, ¿no? ¿Y cuántas veces rechazaste a alguien que luego resultó espectacular? Eso pasa muchas veces porque las empresas siguen evaluando como hace 20 años. Hoy necesitamos hacer evaluaciones de precisión, de predicción y de datos reales. Quiero presentarles a Brenda Soto, nuestra coordinadora de atracción de talento aquí en PAL. Y bueno, que ella reconoce y ha trabajado pues más de 4 años estas evaluaciones de talento con la psicometría moderna. Y hoy por hoy, pues todas nuestras entrevistas son basadas en competencias y alineadas con esta psicometría moderna. Bienvenida, Brenda. Hola Ale, muchas gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Me presento, yo soy Brenda Soto y como lo comentabas, tengo más de 4 años de experiencia evaluando talento a nivel integral, desde la psicometría hasta las entrevistas por competencias que pues hoy hacemos como parte de nuestro reclutamiento. Y en este webinar pues vamos a hablar de lo que se tiene que medir. Es correcto, Brenda. Y a mí me gustaría mucho platicarles primero qué es la psicometría moderna, ¿no? Muchos estarán preguntándose esto. Fíjense que la psicometría moderna es el lenguaje que te permite ver cómo la persona piensa, decide, siente, trabaja y se comunica y actúa bajo presión, porque ya no son los puntajes anteriores, ¿no? Como la psicometría se medía. En realidad es una ciencia aplicada al talento y hoy podemos medir en minutos lo que es un pensamiento lógico, su desarrollo en aprendizaje, su manejo de estrés, su comunicación, liderazgo, motivadores, cuál es su productividad real. Hoy en día las baterías psicométricas nos ayudan, dependiendo cuál, claro, pero nos ayudan muchísimo a medir esto muy rápido y muy puntual. Sí, Ale, lo que dices es una realidad. Más del 60% de las decisiones de una contratación siguen siendo intuitivas y claro que funciona la intuición, pero cuando está respaldada por todos estos datos que nos dan las pruebas, no solamente cuando utilizamos solamente la intuición. Hoy las empresas afortunadamente pueden medir en minutos cosas que antes tomaban un día entero o días enteros de trabajo. Y lo mejor es que no solamente es más rápido, sino que también es más preciso, más predictivo y lo puedes alinear 100% al perfil del puesto que estás reclutando. Antes se usaban pruebas súper largas, complicadas. Hoy con pruebas cortas de 10, 15 minutos que combinan la inteligencia artificial y modelos adaptativos, se pueden predecir hasta el 90% del desempeño laboral de un candidato. Y pues esto nos hace más objetivo lo que es el proceso de reclutamiento y sobre todo la selección. Es correcto, Brenda. Y bueno, hay varias tendencias, ¿no? Ya, que bueno, como comentaba mucho Brenda, pues son pruebas cortas, más predictivas, o ya se utiliza la inteligencia artificial para realmente poder evaluar las competencias. Se hacen pruebas más adaptativas al perfil, a la situación que se está llevando y que se va a llevar a cabo en las organizaciones. Y esto te ayuda también, ahorita nos va a explicar Brenda, pero que lo que es un clúster, ¿no? Cuando tú integras varias pruebas de diferentes líneas de medición para que puedan apoyarnos a dar un mejor resultado. ¿No es así, Bren? Sí, es correcto. Interpretar psicometrías ya no solamente significa leer puntajes, significa entender las combinaciones, los patrones y las relaciones entre los resultados. A esto se le llama interpretar por clústeres, como nos los acabas de comentar. ¿Y qué es un clúster? Un clúster es un grupo de resultados que al combinarse forman una conclusión más precisa. En vez de analizar prueba por prueba, como si fueran piezas separadas, realmente interpretamos cómo se relacionan entre sí para construir una fotografía completa del candidato.
Un clúster responde a preguntas como las siguientes: ¿cómo piensa esta persona? ¿Cómo se comporta bajo presión? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cómo toma decisiones? Y es correcto, Brenda. Esto es lo que hace hoy que la contratación sea mucho más inteligente. Fíjense que yo conozco un caso real. Tuvimos un cliente de retail a nivel nacional y este cliente, ¿no? Evaluamos más o menos a más de 150 colaboradores. Lo que descubrimos fue muy interesante porque las personas que tenían buen desempeño, ¿no? Tenemos una prueba que se llama Raven, que algunos de ustedes la conocerán siendo psicólogos o teniendo experiencia en la tendencia de reclutamiento. Y también descubrimos cómo la medición de la estabilidad emocional, que lo evaluamos con Costic, que mide mucho más cómo se manejan el estrés, la presión y los cambios, porque estamos entendiendo hoy que las empresas están teniendo cambios constantemente y esto indica que requerimos personas que tengan esa capacidad de aprender muy rápido, de analizar y de utilizar mucho su logística. Entonces, eran las que pertenecían y descubrimos al ser un resumen y un análisis ya final que estas dos pruebas, sumándolas, nos daban resultados muy importantes. Y lo más importante que descubrimos, que las personas que salían bien en estas dos líneas, ¿no? Permanecían más tiempo en las empresas. De hecho, estos colaboradores presentaron el 40% menos de rotación que el resto, Brent. Y este dato, pues obviamente ayudó mucho a la empresa a redefinir completamente el perfil ideal, ¿no? De lo que buscaban, la descripción de puesto y las competencias que requerían en esa organización para que pudieran tener la capacidad cognitiva más la estabilidad emocional, que eran realmente verdaderos predictores de la permanencia y el desempeño en esa organización. Sí, Ale, fíjate que yo creo que hoy las empresas lo que buscan realmente son modelos de competencias más humanos, más prácticos y sobre todo más conectados al mundo actual. Al día de hoy, las competencias clave que todas las empresas están buscando y empiezan a buscar ahorita con el 2020 es la adaptabilidad estratégica que pueda tener un candidato, la inteligencia socioemocional que sea a un grado avanzado, el tema del pensamiento crítico sumado a las decisiones que se toman respaldadas en datos. Esa competencia yo creo que es muy actual, justamente es algo que hoy todas las empresas están buscando. La productividad real y la autogestión que pueda tener un colaborador es súper importante. La parte de la competencia digital avanzada, esto es clave, yo creo ya para todas las empresas, para todos los puestos. Un liderazgo colaborativo también es importante en puestos que tienen pues equipos de trabajo a desarrollar, la innovación y la solución creativa. Y por último, una muy importante que es la ética profesional y los valores que al día de hoy son una pieza clave en todos los procesos de reclutamiento. Es correcto, Brenda. Y a mí me gustaría platicarles un poquito sobre estas ocho competencias y obviamente no nos vamos a meter a las pruebas que lo pueden medir, ¿no? Ya cada especialista lo puede interpretar en su proceso porque sabemos que existen muchos software de psicometría de diferentes líneas y cada uno lo va adaptando. Pero fíjense que hoy nos dan la parte de la psicometría, el tener tantas baterías, ¿no? Esta parte de poder tener los cluster y poder integrarlos, nos puede ayudar mucho más con esta fortaleza que ya lo platicamos, pero ¿qué es la adaptabilidad estratégica? Y esto lo voy a platicar porque la tendencia hoy de las empresas para 2026, bueno, que ya se está haciendo en 2025, pero se quiere dar como mucho más fuerza para 2026, es la adaptabilidad estratégica. ¿Esto qué significa, no? Esto es poder ajustarse rápidamente a nuevos escenarios, a cambios del mercado, a estructuras internas, a poder tener ya mediciones de KPIs, como decía Brenda, algo súper importante, integrarse a la tecnología, a las nuevas formas de trabajo. Entonces, hoy, ¿no? Los seres humanos tenemos que
capacitarnos, tenemos que habilitarnos para poder tener este tipo de competencias que sume a lo que a lo que hoy están pidiendo las empresas y las organizaciones. Hablaste del tema de la inteligencia socioemocional avanzada, que es una competencia, Bren, que también necesitamos tener esa capacidad de poder leer, de poder interpretar, de poder gestionar emociones propias y ajenas para poder construir relaciones, ¿no? Que tengamos esa comunicación de impacto y poder saber manejar esos conflictos, que al final del día es clave para atender a la atención a clientes, ¿no? Atender a nuestros propios clientes, a poder colaborar con diferentes equipos y a mantener pues un liderazgo con empatía que pueda regular y tener esa influencia y conexión con otras personas. También tenemos una competencia que se platica para 2025-2026, que es tener ese pensamiento crítico, ¿no? Esas decisiones con datos. ¿Y eso qué significa? Poder tener esa habilidad para analizar la información, poder detectar errores, ¿no? Comparar escenarios. ¿Y qué pasa hoy en día? Mucha gente ya está tan robotizada al hacer su proceso, ¿no? Que tiende a ya no estar analizando lo que está haciendo. Entonces, esto puede crear pues una mala calidad en su trabajo o puede tener esa línea de tener pues más riesgos. Entonces, este pensamiento crítico y decisiones con datos que hoy piden las empresas como competencia es poder cuestionar, ¿no? Esos supuestos, evitar esos sesgos y tomar decisiones realmente basadas en evidencia y en datos y no totalmente en la intuición, Brenda. Y tenemos el cuarto, que es la productividad real, y la autogestión, que también es una de las competencias que se requieren en las organizaciones para poder tener esa capacidad de trabajar sin supervisión, ¿no? Que nos ha pasado mucho, Bren, ¿no? Estamos reclutando y efectivamente hay muchas empresas que ya requieren la autogestión, ¿no? El poder, el que sepan trabajar sin estar supervisados 100%, porque muchos tenemos trabajo híbrido, muchos tenemos trabajo home office, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa productividad real y la autogestión sea realmente valiosa y sea una competencia que tengamos ya como seres humanos, ¿no? Y poder trabajar sin supervisión, cumplir los tiempos, organizar las prioridades, ¿no? Mantener ese ritmo totalmente sostenible y con calidad. Es una competencia hoy clave en el trabajo moderno. Entonces tenemos que llevarlo a cabo. También tenemos, Bren, la parte de la competencia digital, que esto creo que ha sido para las diferentes generaciones, ¿no? Que hoy tenemos trabajando, que más o menos son cuatro. Estas cuatro generaciones que tenemos en diferentes empresas, podemos validar que esta competencia digital avanzada es la que en generaciones pues más de mayor edad, ¿no? Está costando mucho trabajo, ¿no? Entonces, esta habilidad de competencia digital, pues es una habilidad, es una herramienta que ya tenemos que traer, porque es una herramienta tecnológica, el control de sistemas, el conocimiento de plataformas, el volverte más analítica, más automatizado, con esa fluidez, rapidez y precisión en lo que estamos haciendo. Hoy tenemos muchísimo software, muchísimas plataformas para diferentes trabajos, ¿no? Donde tenemos que meternos a la tecnología y poder tener esta competencia digital avanzada. Y bueno, nos quedan tres. Que me gustaría comentarles también, que es la competencia de liderazgo colaborativo, que esta parte, Bren, que también lo hemos visto, sobre todo para gerencias, para direcciones, ¿no? Que nos piden, es que sea un líder, ¿no? Que pueda realmente liderar a través de la influencia, ¿no? Que no solo sea esa autoridad, que realmente sea una persona que construya equipos, que pueda generar esa confianza, que tenga que comunicar esa visión y resolver conflictos de manera efectiva y rápida. Y la otra competencia que está en este 2026 se está pidiendo y las empresas están exigiendo es la parte de innovación.
¿no? Y la solución creativa en toda la línea, y es poder generar ideas nuevas, resolver problemas desde otro ángulo, optimizar procesos, ¿no? Proponer soluciones fuera totalmente de lo común. Y esto ayuda muchísimo a que las empresas sigan creciendo, a que los clientes no reciban un no, sino cómo se va a solucionar y cómo vamos a ejecutar para que las cosas sí sucedan, sí pasen, creando e innovando. ¿No? Entonces creo que también es una de las competencias. Y finalmente, algo que comentaba Brenda, pues es la parte de la ética profesional y los valores. Esta medición que se hace en la psicometría, en las competencias, es sobre todo la base de la integridad, ¿no? Que podamos ver cómo actúa con apego a las reglas, con justicia, con honestidad, con respeto, con responsabilidad y todo principios para los principios organizacionales. Porque recuerden que cada empresa pues tiene una filosofía organizacional, tiene ciertos valores que hay que realmente vivirlos en la organización y no queden por escrito. Entonces, este valor o esta competencia de ética profesional y valores que hoy también están exigiendo las empresas, son 8 competencias que se pueden evaluar muy rápido y a diferentes niveles. ¿No que, verdad? Sí, Ale, es correcto. Y justamente yo creo que en este punto es muy importante mencionar que, digo, ahorita estamos enfocándonos en las pruebas psicométricas, pero todas estas competencias se detectan por todo el proceso de selección que pasa un candidato. Desde la entrevista inicial, el valor que dan las pruebas psicométricas es bastante amplio y una entrevista profunda por competencias basados en estos resultados es algo muy importante. Entonces, justamente te quiero platicar o yo creo que comentar este caso que tuvimos de la empresa de logística. Hicimos una evaluación muy integral de todo el equipo de trabajo que tenía esta empresa y pues descubrimos varios puntos muy interesantes. El primero fue como hacer este acercamiento con todo el equipo, de conocerlos y evaluarlos por medio de las pruebas psicométricas, fue lo que nos ayudó a determinar cuáles eran los puntos fuertes de la empresa, ¿no? Entonces, en esta empresa se aplican las pruebas psicométricas y se detectó justamente que los mejores supervisores pues tenían una lógica fuerte, una personalidad sólida y un estilo de líder no agresivo justamente. Entonces, ese era el éxito de los supervisores que tenían los mejores resultados. Entonces, esto no lo hubieran detectado solamente con una entrevista inicial, no lo hubieran detectado con una entrevista por competencias, sino que se hizo toda la evaluación integral y por eso se pudo detectar, porque aplicamos las pruebas psicométricas y esto nos dio el complemento para poder hacer un análisis más profundo. Entonces, es importante esta parte de integrar todos estos procesos para poder tener una visión más clara. Integrar la parte de la evaluación de estas pruebas con IA también nos ayuda mucho y al área de reclutamiento, al área de recursos humanos en general, creo que esta herramienta nos ha ayudado mucho a tener una visión más clara de lo que vemos en la entrevista y cómo lo sumamos con las pruebas psicométricas. Es correcto, Brenda. Y me atrevo a decir que, ¿qué es la psicología moderna? O para qué está funcionando la psicometría moderna. Ya más o menos les explicamos, ya más o menos definimos algunas competencias clave, ya les dimos algunos ejemplos, Brenda, de por qué ha sido tan importante el evaluar esta psicometría, porque te da resultados diferentes. Pero fíjense que a nosotros nos ha funcionado mucho el poder evaluar con psicometría alineada a competencias, porque reduce la rotación, ¿no? Predice un poco el desempeño, elimina sesgos, mejora las entrevistas, ¿no? Porque ya lo detectamos y puede ayudarte mucho la detección del potencial real y que alinea el talento con la cultura de la empresa. Entonces, la psicometría hoy en día para las organizaciones no es un lujo. No es un lujo, deben de tenerlo y es una ventaja competitiva. Y esto, bueno, pues serán evaluaciones que tendrán, que si no las tienen, tendrán que integrarlas en poco tiempo, porque te va a ayudar a medir esas competencias transversales y poder tomar decisiones mucho más alineadas, ¿no? A tu selección de personal,
Y no nada más sirve la psicometría para la selección de personal, funciona para evaluar, detectar competencias, poder indicar cuáles son sus fortalezas, como el ejemplo que les dio Brenda, el poder identificar su capacitación, ¿no? Sus planes de carrera. O sea, la psicometría te puede dar mucha información, ¿no? De todos tus equipos para poder colaborarlos en el área de capital. Muy bien, Ale, pues ya que estamos en este punto de nuestra plática, me gustaría hacer un recuento de todos estos puntos que hemos tratado y saber cómo podemos interpretar la psicometría como un profesional. Yo creo que el punto que pondría primero sería el hecho de combinar de 2 a 3 pruebas mínimo por puesto a evaluar. Y con los resultados de estas 2, 3 pruebas, pues ver en general los clústeres más que los puntajes duros. El comparar las competencias contra el puesto de trabajo que estamos evaluando, digo, desde un reclutamiento hasta una evaluación ya del personal, pues comparar qué competencias necesitamos en cada puesto y conforme a eso hacer nuestra evaluación. Eso es súper importante. El cuarto punto que pudiera mencionar es el transformar los datos que nos dan las pruebas psicométricas, los resultados que tenemos en estas pruebas psicométricas, convertirlos en preguntas para una entrevista por competencias, porque no solamente podamos quedarnos también con los resultados de una prueba psicométrica, si vemos que hay a lo mejor algún punto débil para el candidato, pues podemos abordar sobre ese punto para poder definir si realmente se puede desarrollar la competencia o tal vez ya la tenga y necesitamos saber cómo trabajarla. Y pues por último, leer los riesgos contra las fortalezas y contra las oportunidades de cada candidato y dependiendo mucho del tipo de puesto o el puesto que estemos evaluando y qué es lo que va a desempeñar. Tres. Y es por eso, Brent, que la psicometría, ¿no? Es una herramienta totalmente estratégica, ¿no? Que permite tomar decisiones basadas en datos reales y no en percepciones, ¿no? Que es un poco dándole conclusión a este tema y te va a ayudar muchísimo a reducir riesgos de contratación, a mejorar el desempeño, a desarrollar líderes, ¿no? Y construir equipos de alto impacto. Entonces, recuerden siempre que no estamos como para predecir el futuro, ¿no? La psicometría en realidad te va a ayudar mucho cómo se va a comportar una persona después de ser contratada, después de ser capacitada, después de ser desarrollada, más allá solamente del CV, ¿no? O de una entrevista. Creo que esto te va a ayudar muchísimo a determinar y a tomar mejores decisiones. Y dando conclusión a este tema, Brenda, nos encantaría escuchar la conclusión que tienes para nosotros sobre esto. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente te importa tomar mejores decisiones de talento y eso, créeme, ya te pone a un paso mucho más adelante del promedio de las empresas. Recuerden que la psicometría moderna no es un examen, es un espejo, es un mapa, es una herramienta que nos permite ver que a veces las entrevistas no muestran en realidad cómo piensa alguien, cómo siente, cómo actúa y cómo crece. Y cuando medimos talento con esta ciencia, ¿no? Y no con solo la intuición, la rotación nos va a ayudar a bajar de manera adecuada, el desempeño sube, ¿no? Y las decisiones se vuelven mucho más inteligentes. Entonces, de parte de Brenda y mía, antes de cederle la palabra para su conclusión, te agradecemos muchísimo por estar aquí y por seguir apostando al desarrollo del talento de tu empresa. Pues, Brenda, muchísimas gracias y escuchamos tu conclusión. Muchas gracias, Ale. Pues la verdad es que es un tema súper interesante que yo creo que da para varias horas de plática y sobre todo quiero invitarlos a que apliquen estas herramientas dentro de su equipo de trabajo, dentro de su empresa y sobre todo aprovechar para comentar que si ustedes están interesados en llevar estas herramientas a su empresa, nosotros como equipo de PAL tenemos más de 30 pruebas psicométricas modernas que aparte son súper gráficas, muy entendibles, tienen resultados inmediatos, tenemos baterías que están recomendadas por puesto a evaluar
Tenemos capacitación personalizada para la interpretación de estas pruebas y un acompañamiento de la interpretación. Y pues tenemos evaluación para todos los niveles, desde el área operativa, desde el área administrativa, ventas, TI, coordinación, gerencia, dirección, etcétera. Todos estos puestos podemos evaluarlos con esta herramienta súper importante. Y yo creo que lo mejor es que podemos evaluar a una persona o si se necesitan 500 o más, todo siempre con reportes claros y útiles. Es una herramienta que nosotros utilizamos en el proceso de selección y podemos ayudarlos a incluirlos en su proceso de selección. Entonces, pues me da mucho gusto que hayamos estado aquí. Creo que fue un tema muy enriquecedor para todos y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Brenda. Gracias a todos por su tiempo, por su atención y por seguir confiando en Potential. Nos vemos en el próximo webinar. Bonita tarde. Adiós.